Hola, vamos a contar en este vídeo cómo instalamos WordPress en un EC2 sin balanceador. En otros de los vídeos lo montamos con balanceador. Cómo vamos a instalar un MySQL en RDS, es decir, vamos a montar un WordPress desacoplado. Vamos a poner también un certificado, ¿de acuerdo? En este caso no vamos a utilizar el certificado de AWS. Y vamos a utilizar una opción gratuita, se llama Certbot, y luego esto lo vamos a dar de alta en un DNS real, ¿de acuerdo? No en una cuenta de Academy. Vamos a hacer estas dos cosas, estas tres cosas las vamos a hacer en AWS Academy, claro, porque el certificado se lo vamos a poner a la EC2, y esto lo vamos a hacer en una cuenta real de AWS. En otros vídeos ya hemos hecho también dar de alta la página web en una página web que se llama dnexit.com, pero bueno, como da problemas, vamos a también explicar cómo lo haríamos en un Route 53 de una cuenta real de AWS. Pues vamos a ello. Como siempre tenemos aquí, os dejo todo el GitHub para utilizarlo. Vamos a hacerlo con Nami Linux 2023. Con esto instalaremos todo lo que se necesita para la instalación, ¿de acuerdo? Crearemos también un RDS, crearemos y cambiaremos los privilegios de la base de datos, nos descargaremos el WordPress, le cambiaremos los permisos, haremos los pasos finales, que luego lo veremos, todo poco a poco. Le vamos a dar también a la EC2 una IP pública para que si apagamos el laboratorio se apaga y se vuelve a encender, no cambie la IP y no tengamos problemas con WordPress. Lo daremos de alta, en lugar de DNSXit lo daremos con Route 53 e instalaremos el certificado, en este caso con AMI Linux, Fedora y un Apache. Por supuesto, todo esto sería exactamente igual si lo instalásemos en Nginx o un Apache 2, pero lo que cambiaría sería las rutas de donde instalo el WordPress, porque no es lo mismo instalarlo en un Nginx, en un Apache o en un Apache 2. ¿De acuerdo? Esto sería si importásemos el certificado dentro de Academy, dentro del servicio ACM que hubiésemos creado en DNSXit, no lo vamos a hacer, y esto sería si le ponemos un balanceador al lado de la EC2, no lo vamos a hacer tampoco en este vídeo, y esto sería crear directamente el nombre final DNS de la máquina. Si es en DNSXit tendría que ser un alias del balanceador, y si es en Route 53 como lo vamos a hacer, va a ser directamente la máquina, ¿de acuerdo? Y luego ya pues arrancaríamos directamente el WordPress, o bien con el nombre del DNS o la IP de la máquina, o bien con el nombre final que le demos. Y aquí simplemente, por si necesitamos hacer, si nos deja de funcionar el WordPress, podemos incluir estas dos líneas con la IP de la máquina en este fichero y recuperaríamos posiblemente el acceso al panel de admin. Y aquí hay un vídeo, ¿de acuerdo? Donde está va a haber dos vídeos al final. Este es contado con DNSXit y este que estoy grabando ahora, que será con Route 53, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos. Como vamos a necesitar una máquina de EC2 y una RDS, lo que vamos a hacer es abrir dos consolas, ¿de acuerdo? Y nos vamos a crear, antes de nada, vamos a crear dos security groups, uno para la máquina de EC2 y otra para RDS. La máquina de EC2, que va a tener WordPress, simplemente va a tener que tener el puerto 80 abierto, por lo tanto vamos a crear un security group que se llame WordPress. Y vamos a elegir HTTP y vamos a elegir que esto lo utilice todo el mundo. Y vamos a crear otro security group. Hoy me he cambiado de línea. Otro security groups que lo va a utilizar la base de datos, que va a ser ese security groups MySQL WordPress. ¿De acuerdo? Y cuidado, que vamos a hacer una cosa, no una cosa rara, sino vamos a querer abrir el puerto a Aurora 3306, pero no lo vamos a abrir a todo el mundo, que sería un fallo de seguridad, bueno, un potencial peligro de seguridad, porque cualquier hacker podría intentar entrar sin encontrarse la contraseña, sino que simplemente lo vamos a dejar que solo vengan peticiones del security group del WordPress.
y así nos tendrían que hackear primero la máquina de C2 y de la de C2 entrar al MySQL. Vale, pues ya lo tengo. Entonces lo que hacemos es lanzar primero la base de datos, que cuesta más tiempo, ¿de acuerdo? Y vamos a crear una base de datos de tipo MySQL con capa gratuita, con el nombre que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Podemos poner WordPress, pero esto es WordPress instancia, para que veamos. Vamos a ponerlo más corto, WordPress instancia, para que veamos que es la máquina virtual que nos crea y nos mantiene él automáticamente. Nosotros no vamos a poder entrar a esta máquina, a esta instancia. El usuario admin, que le vamos a poner la misma contraseña que le pondremos luego al usuario que creemos para WordPress. Por lo tanto, a ver, WordPress Pass, vale, está bien. Entonces aquí WordPress Pass, vale, la máquina la que nos dé por defecto, el almacenamiento el que nos dé por defecto, la red la que nos dé por defecto, ¿de acuerdo? No la ponemos pública porque para acceder a esta máquina de RDS lo haremos desde la... para modificar cualquier cosa de este SQL lo haremos desde el frontend, desde donde vamos a instalar el WordPress, pero sí vamos a cambiar el security group que hemos creado de SG WordPress con el puerto 80 abierto, y esto me recuerda que he hecho una cosa mal, que lo podemos cambiar automáticamente porque vamos a poner certificado. Por lo tanto, este security group no solo tiene que tener el puerto 80 abierto, sino que tiene también que tener el 443, que es el de certificado, porque para empezar a ver la máquina iremos por este, pero cuando pongamos el certificado tendremos que ir por este. Por lo tanto, tengo que agregar los dos puertos, el 80 y el 443. Vale. Pero ponemos este security group. Ay, perdón, esto está mal. Perdón. Estamos haciendo la base de datos RDS. Por lo tanto, aquí, fijaros que incluso yo me confundo si voy rápido. SG MySQL WordPress. Tengo que abrir el puerto 3306, de acuerdo, de MySQL, que lo podemos ver aquí también, Additional Configuration, MySQL utiliza el 3306, y tenemos que abrirlo y poner el Security Group del MySQL para el WordPress. Cuidado que el otro Security Group es para la máquina de C2. De acuerdo, la zona de disponibilidad que me lo ponga el donde quiera, la red cogemos la de por defecto, no utilizamos ningún VPC, y aquí en configuración adicional voy a crear ya una base de datos que se llame WordPress. Si no me acordase de crear esta base de datos WordPress, luego haremos la solución, cómo lo podemos solucionar. No quiero que me haga backups en principio. Bueno, sí, vamos a dejar los backups por si tuviésemos que recuperar algún backup, ¿de acuerdo? Durante el reto, durante las prácticas que hagáis. Y no la vamos a querer encriptada para que vaya un poquito más rápido, nos da igual. Y todo lo demás, pues ya creamos creamos la instancia, es decir, la máquina virtual, y dentro hemos creado una base de datos que se llama WordPress y la instancia se llama WP instancia. Esto no lo vamos a utilizar en este vídeo, por lo tanto lo cerramos. WP instance es la máquina virtual y dentro estará el WordPress. Vamos a instalar mientras tanto la máquina de C2, que tengo aquí otra consola con instancias. Lanzamos una instancia. Hemos dicho que lo vamos a instalar en un Fedora, pues por lo tanto dejo la AMI Linux 2023, que es una Fedora. La máquina la vamos a poner un poquito más grande para que vaya más rápido el WordPress. Vamos a darle 2 GB y 4 GB de RAM para que vaya un poquito más rápido el WordPress, ¿de acuerdo? El Botkey porque nos vamos a necesitar conectar, la red la que está por defecto, pero el Security Group, aquí sí que vamos a poner el Security Group de WordPress con el puerto 80 y 443 abierto, e incluso le vamos a dar más tamaño por si instalamos algún plugin o algún añadido al WordPress o alguna página, pues subimos a 20 GB para no tener ningún problema y no hacemos nada más. Vale, pues ya tenemos las dos cosas en marcha. Sabemos que la máquina se va a instalar mucho más rápido, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el WordPress que ya está pending. Y si le echamos un vistazo a Database, pues todavía está creándose, por lo tanto vamos al código. Con esto
vamos a instalar todo lo que se necesita en la máquina de C2 para que funcione WordPress. Incluso vamos a instalar wget para luego coger aquí el archivo del WordPress, ¿de acuerdo? Y también vamos a instalar las herramientas de SQL Server para luego que esta instrucción la pueda hacer desde C2 para poderme conectar al WordPress. Y cuando me pueda conectar al WordPress podré crear bases de datos, borrar, hacer lo que yo quiera, pero en este caso solo crearemos un usuario y le daremos permisos. Crearemos un usuario WordPress con esta misma contraseña. Para la base de datos WordPress, recordar que le hemos dado la misma contraseña para el usuario admin para este usuario admin de conexión al servidor, ¿de acuerdo? Y saldremos con estas dos instrucciones y lo que haremos es que estas dos previas instrucciones se pondrán en marcha. Luego nos bajaremos el WordPress y miraremos el tema de los permisos. Pero hay que hacer una cosa antes, que es dar una IP pública a la máquina para que no nos cambie. Muy importante esto. Por lo tanto, eso ya solo podemos ir haciendo. Fijaros que nos ha dado una 18.212, pero si apago el laboratorio y lo enciendo, nos va a dar una IP distinta y eso me dará problemas en el WordPress. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es coger una IP elástica. Le vamos a decir que sí, que me la dé. Directamente me ha dado una 52.1 y lo que vamos a hacer es asociarla a la máquina de WordPress y ya está. Bueno, y si veo 52.169 y vemos aquí que ha cambiado de 18 a 52. Habéis visto que ha hecho el cambio. Cuidado, la máquina esta está en la zona de disponibilidad 1A. Cuando yo cojo una IP elástica, tengo que elegir también, en este caso, me va a coger la región de North Virginia y no voy a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Veis que me la utiliza en todas las regiones, pero cuidado que podría esto cambiar, que alguna vez ha cambiado y tengo que elegir, si me pide elegir zona de disponibilidad tendría que elegirlo, pero bueno, en principio esto ha cambiado en las últimas semanas y no hay problema, pido una IP y se la puedo asignar automáticamente sin ningún problema. Bueno, mientras hemos hecho esto debería de estar ya funcionando WordPress, perdón, en la máquina de C2. Vamos a ver si la base de datos está ya haciendo el backup, eso significa que ya está, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la utilizaremos ahora. Vamos a entrar aquí y vemos que ya tenemos un endpoint para utilizar, que no lo tenemos público, por lo tanto no puedo conectarme desde casa o desde el colegio, y que tengo puesto el 3306, que solo me dejará entrar, además, si vengo de peticiones que vengan hechas por la máquina frontend. La máquina frontend es el WordPress. Vale, pues me conecto a esta máquina, como ya sabemos, y lo que voy a hacer es lanzarle este código de instalación. Bueno, se va a pegar un ratito instalando cosas, ¿de acuerdo? Y cuando termine de instalar las cosas, volvemos. Me ha dado un problema de conexión. Vale, perfecto. Me ha dado un problema de conexión. Bueno, ¿por qué me ha dado un problema de conexión? También se me ha olvidado una cosa. Fijaros, si yo vengo a seguridad, ¿qué dos puertos tengo abierto? El 80 y el 443. Pero la conectividad para una máquina Linux es por el puerto 22. Por lo tanto, tendría que editar y agregar también el SSH. Vale. Esto en un entorno de producción, finalmente, cuando tengamos configurada la máquina, quitaríamos esta línea para que nadie nos intentase entrar, ¿de acuerdo? Pero claro, ahora mismo no podemos entrar ni nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, le ponemos el puerto 22, venimos aquí a seguridad y vemos que tenemos el 80, el 22 y el 443, ¿correcto? Vale, pues ya me puedo conectar a la máquina, ahora sí que me va a conectar, y cuando terminase de instalar el WordPress y no tuviese que hacer ningún cambio, le podría quitar ese puerto 22 por temas de seguridad para que nadie intentase hackear la máquina o entrar en la máquina con el usuario, con ningún usuario. Bueno, pues pego todo lo que tengo que instalar y se va a pegar como unos 2 minutos instalando cosas, por lo tanto paro la grabación y seguimos cuando haya terminado de instalar todo. Vale, ya se ha terminado de instalar todo, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es conectarnos a al MySQL para crear una base de datos WordPress y darle al usuario, para crear un usuario WordPress y para darle privilegios a esa base de datos, a ese usuario WordPress, para que funcione el WordPress, ¿de acuerdo? Para eso lo que vamos a hacer es
nos vamos a conectar con esta instrucción de MySQL, ¿de acuerdo? Donde me voy a conectar a MySQL, me va a dejar conectarme porque hemos dicho que las peticiones de MySQL por el puerto 3306 las vamos a aceptar siempre que vengan de esta máquina, ¿de acuerdo? No desde ningún otro sitio, por eso lo tengo que hacer por línea de comando. Y si le pongo la contraseña que le hemos puesto, que era WordPress Pass para el admin, ¿de acuerdo? Ya lo tengo. Si yo puedo, por ejemplo, darle databases y me enseña que ya tengo WordPress, si yo hubiera instalado el RDS y se me hubiera olvidado agregar la primera base de datos, que habéis visto que lo he agregado, y aquí esta base de datos no existiera, pues entonces lo único que tengo que hacer es coger y, por ejemplo, pues decirle create database, pues vamos a poner, por ejemplo, universidad, colegios, so databases, ya tengo también la base de datos colegios con las 4 bases de datos por defecto de MySQL que crea al instalar MySQL y la de WordPress, ¿de acuerdo? Luego volveremos a entrar y haremos algún otro ejemplo de uso de MySQL para resolver problemas por ejemplo, de WordPress, ¿de acuerdo? Vale, pues lo que voy a hacer es crear el usuario de WordPress. Voy a darle todos los permisos a la base de datos de WordPress, al usuario de WordPress. Voy a hacer un flash privilege que lo que hace es que ejecuta o pone en marcha esas dos órdenes y salimos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en principio ya tenemos la parte de frontend configurada, la parte de backend configurada. Hemos puesto la IP pública también, ¿de acuerdo? Pues por lo tanto ya me puedo bajar el WordPress. Si le digo el s-hola, ya tengo aquí bajado el WordPress, ¿de acuerdo? La última versión, que son 24 megas. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar los permisos, bueno, perdón, vamos a meter el grupo, perdón, al grupo no, vamos a poner al usuario de esta máquina, le vamos a meter al grupo de Apache, ¿de acuerdo? En este caso el usuario es EC2User y el grupo es del Apache es Apache. Si hubiera sido esto un Ubuntu, si alguien lo hiciera en un Ubuntu, hubiéramos tenido que hacer, por ejemplo, esto, ¿de acuerdo? Hubiéramos metido al usuario Ubuntu en el grupo www.data, que sería, por ejemplo, si instalo Apache 2, por ejemplo, en un Ubuntu, o si fuera un Nginx también, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hay que darle es permisos al usuario con el que estamos trabajando hoy en día, que es este que tenemos aquí en la parte de la izquierda, en la máquina de Linux, al grupo que controla el servicio Apache, o en este caso HTTPD, ¿de acuerdo? Porque nosotros hemos instalado el HTTPD, no hemos instalado un Apache 2, no hemos instalado un Nginx, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la versión de Linux, tendríamos que hacer eso, ¿de acuerdo? Bueno, si yo le digo la opción Groups, ¿de acuerdo? Todavía no me dice que estoy dentro de Apache, ¿de acuerdo? New GRP no me va a funcionar en esta versión de Groups para que se haga efectivo esta instrucción, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, en este Fedora es más rápido que cierre la conexión de SSH, la vuelva a abrir, y entonces me ha refrescado los grupos. Hay una instrucción que se llama New Group que en Ubuntu funciona, pero en este Fedora no va a funcionar, y entonces al hacer groups ya pertenezco al grupo Apache, ¿de acuerdo? Por eso salgo y entro. Esto, si fuera un Ubuntu, hubiera hecho New Group, una instrucción que se llama New Group. Vale, y ahora lo que voy a hacer también es cambiar la propiedad de la carpeta donde está instalado el Apache, de acuerdo, que sabemos que es /var a 3W, y luego hay una carpeta que se llama HTML, y entonces
le voy a decir, perdón, no le voy a cambiar los permisos, le voy a cambiar, luego le cambio los permisos, ahora le cambio la propiedad y le digo el que pertenezca al grupo Apache y al usuario EC2 user. ¿De acuerdo? Vale, me cambio, bueno, ya estoy en esta carpeta, esta instrucción no haría falta hacerla porque ya estoy en home EC2 user, esta es opcional. Y entonces lo que vamos a hacer es copiar. Vamos a copiar en modo recursivo todo lo que hay en WordPress hasta HTML, ¿de acuerdo? Es decir, si yo le digo ls WordPress, tengo todas esas carpetas, pero si yo ahora le digo HTML, tengo las mismas carpetas porque he copiado el WordPress a esa ruta, ¿de acuerdo? Vale, ahora sí que le voy a cambiar los permisos y le voy a decir que esta carpeta sea propiedad del grupo Apache y del usuario Apache. Y ahora por último voy a reiniciar el servidor Apache y voy a reiniciar también el módulo de PHP. Estas instrucciones pueden cambiar, lo digo, si lo hacéis en otra versión de Linux que no sea un Fedora. ¿De acuerdo? Aquí si le damos etc os release, vemos que tenemos un Fedora. Si bien Amazon lo modifica tanto y le llama Amazon Linux 2023, pero realmente es un Fedora lo que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Bueno, limpiamos la pantalla simplemente por dejarlo limpio y en principio ya lo tendríamos esto hecho. Y la parte del DNS y el Let's Encrypt lo haremos luego, pero si queremos terminar de instalar WordPress, pues lo único que tengo que hacer es arrancarlo con la IP pública que tengo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que voy a hacer es venir aquí tengo la IP pública, pues si arranco con la IP pública, pues, como el puerto 80 está abierto, me pide la instalación de WordPress. Vale, perfecto, pues entonces nosotros le vamos a poner español, le vamos a dar continuar, vamos a ello, le vamos a decir que la base de datos se llama WordPress porque la hemos creado precisamente con ese nombre, el nombre de usuario hemos entrado por línea de comando y le hemos puesto WordPress, la contraseña le hemos dicho que la contraseña de la base de datos es WordPress, pass, ¿de acuerdo? Que no me dejo ningún espacio en blanco para no liarla. La base de datos está en el RDS, que es este point, esta cadena de conexión, este host, como queréis llamarlo. Y luego WordPress me va a crear un montón de tablas que empiecen por WP-, que las veremos ahora, ¿de acuerdo? Le digo enviar, realiza la instalación, bueno, y ya lo tengo casi instalado. Pues vamos a decirle aquí, por ejemplo, esto ya es instalación de WordPress, mi primer sitio, nombre de usuario Santos. Vamos a poner aquí también, WordPress Pass, aunque sea la misma, vamos a poner, aunque sea la misma contraseña. De acuerdo, el correo no es cierto, ese correo no existe, pero da igual, de acuerdo. Y bueno, vamos a poner un correo de verdad por si alguna vez necesitamos recuperar algo por correo electrónico, no creo que sea el caso. Instalamos WordPress. Vale, accedemos con el usuario Santos y la contraseña WordPress. Vale, pues ya estamos dentro del WordPress, veis que estamos por IP, venimos aquí a ajustes. Esto lo cambiaremos luego, ¿de acuerdo? Pero bueno, venimos por aquí por ajustes, tenemos todos los ajustes que queramos, tenemos aquí los plugins, ¿de acuerdo? Podemos añadir un plugin nuevo, uno de los que si utilizáis mucho en clase, pues puede ser este de aquí, o quizás si busco Elementor, pues me sale este que también lo utilizáis mucho, le puedo dar a instalar y me funciona correctamente. Si aquí sale algún cartel de que me estoy bajando esto y que quiero un FTP, o que no tengo memoria, ¿de acuerdo? O que tengo poco, o que el fichero es muy grande, ¿de
¿de acuerdo? Bueno, todo ello se soluciona agregando diferentes líneas de configuración al fichero dwp config.php, ¿de acuerdo? Realmente ese fichero, si nos vamos a /var HTML, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí todos los ficheros. Si le digo un cat de config.php, tiene un montón de configuración, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí tiene la configuración de lo que nosotros le hemos metido, podríamos incluso cambiarlo si lo necesitásemos, ¿de acuerdo? Pero bueno, por aquí se pueden ir agregando líneas con diferentes opciones si tengo diferentes cosas que agregar o que no funcionan al sitio de WordPress, muchas veces se solucionan agregándolas por línea con ese fichero de configuración, ¿de acuerdo? Bueno, nos falta la parte final del certificado, ¿de acuerdo? Y del nombre. Entonces vamos a, primero, antes de hacer eso, vamos a hacer un troubleshooting de una resolución de problemas de la base de datos, por ejemplo. O si os acordáis, nosotros nos conectamos a la máquina de la base de datos de esta forma. Imaginaros que la parte de, si le digo aquí, un salir, bueno, no pudiera entrar en esta parte de WordPress, se llama WP Admin también, ¿de acuerdo? Y nos lleva a esta validación del WordPress con la contraseña de administrador. Si perdemos esta contraseña de administrador, ¿tendría que reinstalar WordPress? Bueno, no haría falta, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, me podría conectar a la base de datos, ¿de acuerdo? Le hemos dicho que el password para entrar, el usuario es admin, y la contraseña también es WordPress Pass, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto que podemos ver las bases de datos. Vale, yo ahora podría cambiar la contraseña del usuario admin, pero cambiaría la contraseña del usuario admin de acceso al MySQL, no la contraseña de administrador o la contraseña que yo he creado aquí de Santos, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿eso por qué? Porque cuando yo me conecto a la base de datos, si yo quiero cambiar la contraseña de admin, ¿de acuerdo? Pues simplemente, si buscamos cambiar contraseña admin MySQL, bueno, MySQL, en muchos sitios nos pone cómo cambiar la contraseña de MySQL y realmente es lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Realmente nos estamos conectando y luego ya cambiaríamos el password de esta forma, ¿de acuerdo? En este caso pondríamos simplemente set password for admin, no haría falta poner localhost ni la arroba, simplemente aquí pondríamos admin y aquí la nueva contraseña, pero eso nosotros no lo queremos, ¿de acuerdo? Queremos cambiar la contraseña de WordPress. Bueno, fijaros, si yo quisiera utilizar la base de datos de WordPress, simplemente tendría que decirle esto. Fijaros que ya me ha cambiado, ¿de acuerdo? Yo podría cogerle y decirle, por ejemplo, me he dejado ahí me he salido, perdón, que tengo que empezar de inicio. Bueno, mostrar las bases de datos no sería necesario, pero bueno, WordPress. Vale, y entonces si yo le digo, por ejemplo, fijaros que tengo aquí las tablas de AWS, ¿de acuerdo? De AWS no, perdón, de WordPress, ¿de acuerdo? Si yo le digo select asterisco from WP user, acordaos que cuando hemos instalado a estas tablas, puede haber más tablas, conforme instaléis más cosas en WordPress, estas tablas se siguen incrementando. Todas las tablas se crearán con WP-, como hemos visto antes en la instalación, ¿de acuerdo? Y si escribo bien las cosas, porque form no existe, pero from sí, ¿de acuerdo? Pues entonces yo tengo el usuario Santos con el password encriptado que no se ve, ¿de acuerdo? Y entonces tengo un user login y tengo un user password, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, busco cambiar password WordPress admin, ¿de acuerdo? Bueno, pues me saldrá cómo cambiar la contraseña del WordPress, ¿de acuerdo? Que, bueno, existen varios métodos, habría que leerse los métodos para cambiárselo. En este caso sería para atacando la base de datos, esta casilla de aquí, ¿no? Y alguna de estas nos enseñarían la consulta que tendríamos que hacer.
Entonces enseguida encontraríamos, por ejemplo, resetear la contraseña admin de WordPress, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que haciendo todos estos pasos podríamos resetear la contraseña de WordPress. Veis que coge el usuario de WordPress con el email que le hubiese puesto y ahora me actualiza el usuario y el password, ¿de acuerdo? Donde la ID es 1. Bueno, se puede cambiar de muchas formas el usuario de WordPress simplemente haciéndole seleccionando este elemento, bien sea por su correo electrónico como hemos visto en ese correo, o por el user login y luego cambiándole el password, que en este caso nosotros no lo necesitamos, ¿de acuerdo? Vale, si quisiera cambiar y trabajar ahora con la base de datos colegios, ya estoy dentro de la base de datos colegios. Si yo le digo show tables, no tengo nada, de acuerdo, porque en esta base de datos no tengo nada, pero yo podría coger, por ejemplo, y crear una base de datos de ciudades con un campo que sea de un valor entero y que el nombre de la ciudad que sea un varchar, por ejemplo, de 255 caracteres, ¿de acuerdo? Me he dejado aquí name, ¿de acuerdo? Esto ya son... porque ahora me he dejado una coma. Todo esto ya es tema de SQL, ¿de acuerdo? Y ahora que me he dejado. Vale, por fin me la he hecho porque me había dejado aquí no había cerrado, veis aquí que no he cerrado el paréntesis, ¿de acuerdo? Porque claro, aquí solo escribía... Aquí solo habría paréntesis, cerrado paréntesis, pero luego no cerrar el último paréntesis, ¿de acuerdo? Y incluso yo puedo hacer, pues bueno, darle un valor. Uy, a ver si me lo deja hacer rápido. Vale, y si yo ahora le digo select asterisco from ciudades, pues tengo una. Bueno, todo esto hecho por línea de comando, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente conocer este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Que se necesitan a veces para acceder a la base de datos y arreglar problemas, principalmente lo de poder cambiar la contraseña, por ejemplo, de WordPress, ¿de acuerdo? Bueno, salgo de la base de datos, que no voy a hacer nada más con ella, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer ahora es darle nombre DNS, en este caso con Route 53. Esto, en lugar de hacer en un hosting gratuito, lo vamos a hacer en una cuenta real de AWS porque en AWS Academy no funciona, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos aquí el dominio RetoCSV, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es crear una entrada a perdón, he ido muy rápido, lo voy a volver a explicar, ¿de acuerdo? Esto es el RetoCSV. Aquí tengo los name servers, tengo aquí ya algunas de los proyectos que se han entregado de diferentes empresas que habéis creado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear un registro, en este caso simple, y le voy a decir que define el registro, y entonces vamos a decirle que vamos a poner, por ejemplo, que mi empresa se va a llamar Computers AI, que ahora está muy de moda, ¿de acuerdo? Y entonces lo único que tengo que hacer es venir aquí, coger la IP pública y darla de alta en un servicio de DNS, en este caso que funcione completamente, ¿de acuerdo? Le voy a decir que me lo refresque en un minuto, y en un minuto podré acceder en Computer AI RetoCSV. Lo creo, y fijaros que lo que tengo aquí es que Computers AI RetoCSV va a mi máquina de Amazon, ¿de acuerdo?
Vale, esto va a ser así también porque para poder instalarle el Certbot necesito que Certbot pregunte al servicio de DNS si tú tienes una máquina con este nombre, ¿de acuerdo? Y Certbot funciona con Route 53, pero por ejemplo no funciona con DNS Exit. Ahora cuando lo hagamos lo veremos, ¿de acuerdo? Vamos a echarle un vistazo a ver si por casualidad ya funciona este WordPress. Pues fijaros, ya funciona. Me dice que no es seguro, pero ya en menos de un minuto ya me la ha propagado a nivel mundial. Le doy a la página de inicio y fijaros, cuando voy a la página de inicio me aparece el nombre de la IP, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo lo puedo solucionar? Pues si yo le entro en el panel de control, que yo le digo aquí la contraseña de administración del WordPress, me voy aquí a ajustes y donde tengo la IP lo que tengo que hacer es cambiarle por el dominio de la empresa que yo tenga, ¿de acuerdo? Lo voy a guardar y ahora si vuelvo a entrar a Computer World RetoES y voy a página de inicio, fijaros que ya me sale correctamente y que si yo le digo wp admin ya no me cambia la IP, ya me va automáticamente a Computers AI Reto CSV al dominio que necesite, ¿de acuerdo? Vale, pues esta parte ya la tengo también configurada y entonces lo que tenéis que entregar en el reto normalmente será hasta aquí, hasta el nombre de Nexe, ¿de acuerdo? Vale, la parte de certificados, pues si la hacemos con empresas como si la hacemos con DNS Exit, que hemos comentado, ya está grabado en otros vídeos, ¿de acuerdo? Con alguno de estos dominios que algunas veces no funciona. Yo en el vídeo anterior lo grabé con WordGD, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con por qué con DNS Exit no podemos hacerlo de la forma que lo vamos a hacer a continuación, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer es instalar un certificado a través de Certbot, ¿de acuerdo? Para eso lo que tengo que instalar es instalar Certbot en mi máquina de Linux, ¿de acuerdo? Vale, le digo que sí. Y me está instalando un servicio de certificados de la empresa que se llama Let's Scribe, que es una asociación open source para dar certificados gratuitos cada 90 días. Luego se pueden automatizar y los puedes renovar gratuitos cada 90 días, ¿de acuerdo? Esto en una empresa normal normalmente se suele comprar el certificado, no se suele poner uno gratuito, pero en nuestro caso pues daría igual, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos que Certbot nos funciona, ¿de acuerdo? Pero aquí nos está dando un error. ¿Por qué nos está dando un error? Bueno, porque Certbot lo que va a buscar es una configuración de HTTPD que tiene que estar en un fichero como este, ¿de acuerdo? Que lo vamos a explicar. Y lo que vamos a hacer es que nosotros, nuestro fichero, nuestro dominio es .es y esto es computers. No sé si le he puesto S o no, pero esto tiene que coincidir con nuestro dominio y luego el fichero será .conf, ¿de acuerdo? Si voy al dominio, ¿de acuerdo? Le hemos llamado computer AI, exacto, sin S, por lo tanto coincide, ¿vale? Y lo que tenemos que crear es un fichero tal como este, realmente solo sería necesario una parte de estas dos, sería la parte del puerto 80, pero vamos a crear las dos, da igual. Y entonces aquí nosotros le tenemos que cambiar el nombre. Computer, a ver si me deja escribir. Fin, inserto, vale. Computer AI reto csv.es. La ruta del WordPress es esta, por lo tanto eso está bien, de acuerdo, y por el puerto 443 será lo mismo, computer AI reto csv.es. Vale, pues salvando, vale, y lo que voy a hacer es, para que esto tome efecto, recordar que reiniciamos normalmente tanto el Apache como el servidor HTTP. Esto sería solo necesario reiniciar solo la parte del Apache, pero bueno, vamos a reiniciar las dos partes, que da igual, ¿de acuerdo? Y una vez que he hecho esto,
lo único que me hace falta es instalar el certificado de Certbot en Apache, que es de esta forma. Vale, ahora ya no me da este error porque ha visto que tengo un dominio comprado y que lo tengo preconfigurado en un virtual host que se llama en este fichero dentro de esta ruta de etc httpd config d. De acuerdo, le voy a decir que los mensajes que me tenga que mandar de esto de renovación de certificados me los mande a mi cuenta de correo, que sí, los términos. Y fijaros que me dice, oye, ¿quieres un certificado para computer reto.csv.es? Y te lo creo y te lo instalo. Sí, bueno, cuando nosotros le digamos que sí, de acuerdo, le vamos a decir el 1, tenemos que marcar el 1, lo que va a hacer ahora es irse a Route 53 y pedirle permiso y mirar a ver si esto está creado, ¿de acuerdo? Vale, esto lo permite hacer Route 53, no lo permite hacer DNS Exit, por lo tanto el Certbot no funciona con DNS Exit, por eso estoy grabando este vídeo con este otro formato, ¿de acuerdo? Se me ha ido y no sé por qué, así que vamos a repetirlo porque se me ha cerrado, no entiendo muy bien por qué. Bueno, en el mismo punto en el que estábamos, vale, y ahora está haciendo la petición de certificado a Route 53 y fijaros que me ha dicho que está desplegado correctamente, ¿de acuerdo? Y fijaros que en esta ruta me crea una carpeta con los .pem, ¿de acuerdo? Con la cadena de certificados, la parte privada, es decir, los certificados que yo necesito, que son las claves de encriptación para que funcione, ¿de acuerdo? También por otro lado, si le echo un vistazo a este fichero de configuración, fijaros que el fichero de configuración ha cambiado. Yo había metido solo esto, pero él me ha metido aquí los certificados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo ahora me voy si yo me voy a aquí y le digo computers reto.csv, fijaros que ahora ya me coge que la conexión es segura, ¿de acuerdo? Y entonces tengo un certificado colocado y correctamente con SSL, ¿de acuerdo? Y muy bien configurado. Pero lo dicho, lo último que acabo de hacer, que es esta parte de aquí de Let's Encrypt, no funciona con DNS Exit, por eso lo he tenido que hacer con Route 53. Si queréis hacer lo mismo con el Certbot pero con Ubuntu, os dejo aquí un enlace, ¿de acuerdo? Y ahora cuando termine de grabar este vídeo, pondré el vídeo aquí abajo porque este está hecho con DNS Exit y haré un nuevo vídeo con Route 53, ¿de acuerdo? Vale, pues con todo ello hemos terminado de instalar un WordPress con certificado, en este caso gratuito, que se pasaría a los 90 días y se puede automatizar con instrucciones de Chrome de Linux, ¿de acuerdo? Y todo un WordPress instalado, desacoplado, es decir, en la máquina virtual EC2, el WordPress, y en un servicio de RDS de MySQL externo la base de datos, y además muy bien securizado porque la base de datos solo permite peticiones que vengan de la parte de EC2, ¿de acuerdo? Vale, pues sin más nos despedimos, espero que os haya servido. Hasta el siguiente vídeo.